Fijaos en los zapatos, el agujero de entrada es casi como mi mano, está ensanchado por todas partes. Y aquí justo al lado el peso que tantos disgustos le dio a este hombre. Aquí parece ser que estaba como escondido chocolates, tío. Mi zapato y este, o sea, aquí podéis ver la diferencia de el tamaño de entrada del pie. Vale, estamos en el jardín de la casa y antes de entrar en ella os quiero enseñar lo que guarda el coche que hay. Uno de los dos coches, porque tenía furgoneta y coche. Fijaos que dentro está todo lleno de yogures y restos de comida. No sé si se ve bien con el reflejo, pero ya impresiona ver la cantidad de envases de yogures, pero están todos además ya abiertos y los tenía ahí a modo de, no sé, como de basura que quizás lo iba a tirar. Hostia, he escuchado algo. Escucho como un tiro. Bueno, mirad la cantidad de... no sé cómo se llaman. Vaya, les he pillado en un momento un tanto íntimo. Pues está el coche lleno de estos bichitos por todas partes. Mirad aquí, en la ranura, no sé si es que tendrán ahí su nido por ahí. Está todo lleno. Y luego tienen una furgoneta que ya la maleza se está haciendo cargo de ella. Aprovecho a deciros por aquí que si queréis conocernos un poco más a Jesús y a mí detrás de las cámaras, hemos creado un nuevo canal que se llama La Villa de Caos. Lo dejo en la descripción para que nos sigáis. Allí subiremos un poco contenido más informal, los detrás de las cámaras, los urbes vistos desde otro punto de vista. Ahora estamos grabando esta rutina que estamos haciendo y muchas más experiencias que espero que os gusten para conocernos y acercarnos un poco más a vosotros. Ahora sí, comencemos con la exploración. Os tengo que contar que seguramente para los que me seguís en Instagram os suene este lugar. En la intro habréis visto algunas imágenes. Prometí cuando lo subí por Stories que iba a grabar este sitio. En su momento no lo grabé porque estábamos en una ruta de comprobación haciendo check-in con varios lugares y no nos daba tiempo a parar a grabar porque entonces ya nos seguíamos haciendo la ruta de check-in y dije esto me lo pospongo para cuando podamos venir y lo grabaré porque de verdad que este sitio es muy distinto a lo que he visitado hasta ahora. Está todo muy revuelto. Puedo llegar a creer que incluso sufría, aparte de la obesidad, algún tipo de desorden como quizás el síndrome de Diógenes o algún tipo así extraño de acumulación de objetos porque está todo lleno de ropa y también hay muchísimos, y cuando digo muchísimos, lo vais a ver vosotros, son muchísimos medicamentos por todas partes, medicamentos en el suelo, en la cama, en la especie de cocina que tiene, las encimeras, todo está lleno de medicamentos y muchos se repiten. Es algo bastante sobrecogedor. Esta historia, yo lo que saqué cuando vine aquí a grabar stories, me quedó muy claro que efectivamente aquí vivía una persona con un problema de obesidad bastante grave, lo vais a ver por las ropas que lleva, los zapatos que llevaba. Y vivió sola, aparentemente solo hay esa camilla que hay en el salón. Bueno, ya iremos viendo la exploración, pero vais a alucinar. Total, que todo esto me llega... Es que se están cayendo los bichitos por aquí. Pero bueno, aparte de todo esto, todo me lleva a la creencia de que lo que aquí se vivió fue una historia muy triste, pero a la vez también bastante dramática y dura. Porque no creo que fuese lo que él querría, fallecer de esta manera con esa condición. Hay muchísimas cartas. Yo ahora es lo que os digo, voy a explorarlo con vosotros de nuevo. Casi hace un año que vine aquí y no me acuerdo muy bien de todo. Vamos a comenzar ya. Bueno, pues esta es la casa. Vais a ver que no está para nada ordenada, es un desorden, es un caos total, pero me imagino que como la vida misma de el hombre que vivió aquí dentro y que pasó sus últimos días. No me quiero imaginar cómo, pero mira, ya antes de entrar en la silla, es que no hace falta decir nada para que veáis las dimensiones que tendría esta persona, con todo el respeto del mundo, de verdad lo digo, pero impresiona muchísimo el zapato, que si os veis, es que la entrada es casi, o sea, la pierna es casi ya como mi mano, o sea, abombaba el zapato y de hecho también por aquí sobresale lo que es la piel de los laterales. O sea, era una persona que tenía bastantes problemas de movilidad, me imagino, con este sobrepeso. Y por aquí entramos a la casa.
este lugar va a ser más de grabar detalles. Bueno, es que ya impresiona lo que estáis viendo, ¿no? Al final de la sala. Os tengo que decir que esto, que es la entrada principal, como habéis visto, se acabó convirtiendo en el último sitio en el que este hombre hacía su vida. Estas 4 paredes fueron su habitación, tanto como cocina, baño, salón, vestidor, chimeneita y camilla. O sea, tenía todo en estas 4 paredes. El vídeo no se va a centrar solo aquí porque hay más casa, pero es cierto que aquí es donde más detalles vais a ver y donde da toda la información de lo que aquí pasó. Que bueno, ya como veis, la camilla con una chaqueta suya bastante grande, con el soporte donde se podía agarrar para levantarse. Ya a mí cuando vine y vi esto ya me estaba dejando claro muchas cosas entre los zapatos y esta camilla con este soporte. Y bueno, como no es muy estética, porque tampoco es que sea una casa bonita, ¿no? Está todo, como os digo, lleno de cosas, montañas de ropa. Vamos a ir viendo detalle por detalle. Por cierto, voy a encender la luz, que estaba con ella apagada. Mirad, aquí nada más entrar tenía unas zapatillas de estar por casa, que igualmente es que pongo mi mano para que veáis un poco el tamaño, porque además también yo podría incluso sufrir gigantismo, es que es enorme, es todo muy grande, no sé si viene 46, bueno, tampoco es una barbaridad, pero es grande, ¿vale? Y el tamaño de cómo ensanchaba los zapatos que se ponía, pues os hace imaginaros cómo podría ser esta persona. Y aquí tenía el peso en el que se pesaba. Me parece de verdad un abandono bastante siniestro, sinceramente, porque vivió una historia muy triste. Siguiendo por aquí, dejó bastantes ropas suyas colgadas, corbatas. Tenemos aquí una camiseta. Voy a intentar sacarla para que veáis. Quizás esto es mejor. Es que, jolín, a ver. Quizás es mejor que esto me grabe Jesús para que veáis un poco lo grande que podía ser esta persona con todo su ropaje. Y bueno, final. Ay, mira, tenemos aquí un calendario. Que a ver si... Ah, mira. 2007. Pues ni más ni menos que 14 años parado en el tiempo este lugar. Esto me acuerdo que estaba por todas partes. No sé si seguirán todos los que vi, pero había muchísimos inhaladores de estos. No sé si en alguno tendrá la cajita de medicamento para ver qué tipo es. Pero esta era la pila, ¿vale? Tenía aquí, no se ve, pero había aquí un fregadero que está lleno ahora mismo de zumos, muchas botellas de agua. Sí que es cierto que tenía muchísimas botellas de agua. Quiero creer que a lo mejor estaba en proceso de adelgazar con algún tipo de dieta, porque tener tanta agua, a lo mejor, ¿sabes?, se lo mandaron. La cosa es que sí que se estaba medicando de una manera brutal. ¿Veis aquí más? Bueno, es que levantes porque salen más y más medicamentos. Es una locura. También era a la vez, hacía su función de lavabo con el espejito. Bueno, la decadencia no la estoy dando importancia esta vez, pero es clara por todas partes. Están los papeles de la pared caídos, muchas telarañas y bueno, todo el suelo está lleno de humedades. Mojado. Por aquí, nada, seguimos y tenía los cubiertos. Los cubiertos que me hacen pensar que realmente esto era uno de los medios por los que esta persona se acabó intoxicando, porque al final con esto se llevaba a la boca la cantidad de alimentos que le acabó matando. Vaya tela. No me voy a centrar demasiado en el suelo porque el suelo está lleno de ropa, como os he dicho, muchísima ropa, muchas chaquetas. Parece ser que sí que le gustaba, o sea, camisas, parece ser que sí que le gustaba vestir bien por eso, porque hay muchísimas camisas como de vestir. También antes vi unos pantalones, no sé dónde los acabo, no sé, los acabo de ver, no sé dónde. Pero es que hay tanta cantidad. Voy a intentar pasar por aquí, pero es un poco locura, para acercarme aquí. Vale, mirad.
Estos son Mira, en una caja de metal. Aquí parece ser que estaba como escondido chocolates, tío. ¡Oh! ¡Ostras, ostras, ostras! Que estos son gusanos. ¡Ah! Todo eso son gusanos. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Pero están muertos. Vale. Vale, ya está. Son gusanos, pero se han quedado como disecados, tío. Pues ahí tenía chocolates y aquí otra caja de chocolates. Sabemos... Bueno, yo no voy a hablar mucho porque no sé cómo va la enfermedad de la obesidad mórbida, pero sé que para ellos es necesario comer, si no se sienten fatal, les puede llegar a dar hasta depresión el no comer. Entonces tenemos que entender que esta persona necesitaba sí o sí tener dulces, chocolates, todo lo que se le antojase cerca para no caer en depresión o no agobiarse y que le diese ansiedad. Aquí hay otra caja, no sé si... No, aquí no hay nada. Mirad, más zapatillas. Aquí tenía también temas de gel, colonias. Esto no sé muy bien lo que es. A ver. Ostras, no sé. Es como para los grifos, ¿no? No se pone tetine de agua. Sí, es como una tetina de un biberón, pero a lo largo yo creo que es quizá para el fregadero. No sé. Pegamento. No sé, aquí hay muchas cosas. Cremita. Esto no tengo ni idea de lo que puede ser. Miel. Esto es miel. Y ahí tenemos muchísimos medicamentos que pone lactulose. Bueno, todo te... Ahí va, aquí está la cartera. Ostras. Ministerio de Francia. De 1954. Ostras, aviso importante. Aviso importante. Debe ser presentado de forma inmediata ante cualquier requisa o agentes con capacidad para redactar informes y material policial de tránsito. El ciclista sigue siendo responsable en caso de pérdida o robo de esta marca fiscal y solo se puede emitir un nuevo título después del pago del precio del impuesto. Debido al paso del tiempo, no podemos ver este importe. Curiosamente, esto nos hace saber que en su juventud practicó ciclismo. Pero pone Ministerio de Francia 1956. Me imagino que esta tarjeta la guardó con mucho cariño de cuando era joven. Que no sé lo que es ahora mismo, pero es eso, de cuando él era joven, quiso guardar esto con muchísimo cariño. Aquí en la carterita tiene más cosas, no sé si veremos alguna foto. No, fotografías no hay. Si os dais cuenta, en la cartera hay muchos papelitos y cosas que se ha guardado, pero en cambio no hay fotografías, no tiene ninguna fotografía. Yo me imagino lo que os digo, que esta persona estuvo sola, al menos sus últimos momentos de vida, segurísimo. Hola. ¿Rulos? ¿Rulos de pelo? Pero toda la ropa que hay aquí, toda la ropa es de hombre. O sea, es que toda la ropa que hay, no hemos visto nada de mujer. ¿Y que haya rulos? Bueno, a lo mejor tenía el pelo largo y se lo rizaba. Pero, ostras, no me cuadra para nada que aquí haya vivido una mujer. No sé, vosotros según vayáis viendo la casa, fijaos, a ver si os cuadra a vosotros que haya vivido aquí una mujer. Quizás es de su madre que venía a visitarle. Pero esto es para, efectivamente, para hacer los rulos. Ostras. Una baraja de cartas, mirad. Mirad la baraja de cartas que aquí guardaba. Tío, ¿cómo está? La baraja de cartas, ¿cómo está, tío? Las del centro están bien, pero en cambio las demás, tío, tienen una de moho. Buah. Ahí arriba estamos viendo que hay un bote de estos de cóctel de galletas saladas. Y ahí, no sé... formichón, no sé qué pone. Bueno, no me iba a meter aquí porque hay más cosas interesantes que ver, pero... Jolín, es que esta casa está estando como está, que ya os digo que está fatal, en unas condiciones que yo estas cosas no las suelo grabar, pero por la historia que había me parece brutal y la de detalles que podemos sacar con todo esto, tío. Las corbatas se conservan súper bien, ¿eh? Las corbatas están súper bien. Los pantalones, ¿veis lo que os digo? De que era como muy... Vestía bastante elegante. Me está dando una pena. Esto, una maleta.
que eso es brutal, ¿eh? Vale, y ahora yendo a la izquierda de la puerta nos encontramos con una muleta. Más zapatos. Y la casualidad de que la muleta esté puesta justo en la entrada sería que a lo mejor cuando iba a caminar tendría que ir con ella. Los zapatos aquí igualmente. Fijaos qué tamaño tan grande tenía de pie. Es que a lo mejor si lo pongo así al lado de mi... Mira, así lo vais a ver bien, tío. Mirad, está puesto mi zapato al lado de este para que veáis un poco la diferencia que hay. Bueno, aparte de la muleta, los zapatos y bueno, más y más ropa, ahí al fondo también colgada una camisa bastante grande, no sé si la veis. A ver si ahora baja el Jesús que está arriba y me puede hacer el favor de... Buah, esto es... Ah, es una chaqueta. Mirad, mirad el tamaño de la chaqueta. Y tenía aquí atrás bastantes más, aún más anchas. Pues esto es una locura, ¿eh? Ay, aquí otra muleta. Fijaos. Otra muleta distinta a la que hemos visto. Lo voy a poner aquí. Ay. No sé. Dos muletas diferentes. No entiendo. Aquí una boina, por lo que podemos entender que ya era un hombre mayor. Porque este tipo de... ¿no? De boinas los lleva ya gente un poco más mayor, no gente joven. Aunque bueno, hay de todo ahora mismo. Pero más ropa por aquí, llena de moho. Y como veis, ya nos vamos a acercar a lo que fue su lugar de descanso. Vale, está el suelo lleno de inhaladores. Todo lleno de inhaladores. Qué locura, tío. Mirad el suelo. Mirad la cocina en general. Todo el suelo está lleno de conservas y de latas y de patés, confituras y mermeladas. Esto es una locura. Que mirad por dónde voy andando, ¿eh? Todo es comida. Ojo que son bolsas llenas de medicamentos. Todas están llenas de medicamentos. Madre mía. Fijaos qué locura. Vale, fijaos que al lado de los medicamentos hay otro calendario y aquí pone 2006. ¿Sí? Ostras, que arriba hay más. ¿Queréis que abra esto? Y probemos qué es lo que hay dentro. Vale, estoy grabando cogiendo la cámara con las rodillas, o sea, no sé cómo va a salir esto. Venga, va.